Hay un texto publicado apenas hace un par de semanas que es muy interesante desde la cabeza, que la cabeza plantea Gabriel Corona, que es un académico es un doctor en ciencia política por la UNAM, profesor de la FES-Acatlán, ex consejero electoral del Instituto Electoral allá en el Estado de México, y publica este texto, es un columnista de La Jornada y publica este texto allá, y la cabeza dice: ¿el PRI puede ganar sin fraude? Y dice Gabriel Corona en este artículo publicado en la Jornada el 9 de mayo. Dice, el pasado domingo, se refiere al inicio de mayo, Alejandra del Moral hizo dos afirmaciones muy discutibles durante un mitin de su partido en Ciudad Nezahualcóyotl. La primera fue que ya alcanzó en las preferencias a Delfina Gómez. La segunda fue que ganará las elecciones sin fraude. Por razones de espacio, esta columna solo se centrará en analizar la posibilidad de que la segunda ocurra, tomando en cuenta algunos hechos históricos y el antecedente más inmediato en la lucha por la gubernatura, las elecciones del 2017. Desde su fundación en 1929, el PNR nació para imponerse y no para competir por los cargos de gobierno y de representación popular. Esto se confirma porque ganó todos los comicios entre ese año y 1938, fecha de su refundación como PRM. Esa misma tendencia se observó en todas las elecciones realizadas hasta 1945. Algo similar pasó desde 1946, cuando cambió al PRI, hasta finales del siglo XX. Aunque con más dificultades, siempre conservó la gubernatura. En la elección de 1999, para imponer a Montiel, el PRI recurrió a su famosa Fuerza Mexiquense, creada por ese mismo personaje. Recurrió a todas las prácticas fraudulentas conocidas hasta ese momento para derrotar a José Luis Durán del PAN. Esa misma fuerza y prácticas similares fueron aplicadas para imponer a Peña en 2005, sumadas a un gasto publicitario descomunal y una serie de acciones judiciales contra Rubén Mendoza Ayala, el candidato panista derrotado. Después de las poco competitivas elecciones del 2011, donde la oposición representada por Alejandro Encinas y Luis Felipe Bravo Mena, uno del PRD y el otro del PAN, no se planteó realmente conquistar el poder y quedó muy fuera de Ávila, del PRI, se llegó a los comicios de 2017, los más competidos en la historia del Estado, pero también uno de los más cuestionados por la forma en que Del Mazo retuvo la gubernatura. En esas elecciones, se refiere a las elecciones del 2017, el PRI contó con numerosos apoyos para imponerse. El gobierno federal volcó todo el aparato estatal encabezado por Rosario Robles y otros funcionarios para repartir recursos y realizar vastas obras a fin de ampliar su base electoral. Además, como lo reconoció el ex oficial mayor de la Sedesol, Emilio Cebadúa, una parte de los recursos de la estafa maestra fueron destinados a comprar votos, además de los que el gobierno mexiquense desvió de varias dependencias públicas para el mismo objetivo. El INE también tuvo una gran responsabilidad en esos comicios. Permitió que el Instituto Electoral del Estado de México realizara un conteo rápido sesgado de principio a fin. Renunció a la aplicación del PREP casilla por intereses políticos de algunos de sus consejeros y toleró que el Instituto Electoral local redujera, sin justificación legal ni técnica alguna, el recurso de paquetes electorales durante los cómputos distritales, etcétera. Por si fuera poco, en la jornada electoral del 4 de junio hubo irregularidades. Sustitución de funcionarios de casilla por militantes del PRI, terrorismo electoral, compra de votos en lugares cercanos a las casillas, operadores priistas disfrazados de observadores electorales, encuestadores que nunca dieron a conocer sus resultados, transmisión de datos del conteo rápido sin controles del INE, complicidad del Instituto Electoral del Estado de México
y el sospechoso silencio de la oposición, incluido un sector de Morena. Del Moral conoce lo anterior porque como presidenta priista se encargó de aplicarlo en toda la entidad. En 2017 se llevó a cabo una elección de Estado de la que fue responsable. Ella sabe que el fraude está en el ADN del PRI, que no puede renunciar a practicarlo porque sin él hace mucho que no existiría. Y justamente para platicar sobre si el PRI puede ganar sin fraude, es que hemos invitado esta tarde a los periodistas al ex consejero electoral Gabriel Corona, a quien le damos la bienvenida esta tarde. Muchas gracias, doctor, por esa oportunidad. Muchas gracias a ustedes por la invitación y estoy a sus órdenes. La pregunta obligada es sí, el PRI puede ganar sin fraude y le pegaría. ¿Y lo van a dejar cometer fraude? Yo creo que como ya lo han ustedes leído en ese artículo que escribí hace unos días, el PRI no está acostumbrado a ganar con recursos lícitos, siempre los combina con recursos ilícitos, de recursos públicos, recursos privados e incluso recursos que presuntamente vienen de actividades ilegales. Desde luego, esto ha ocurrido en un estado que ha venido transformándose políticamente, que cada vez está más politizado y que difícilmente podría repetirse el escenario de 2017 en el 2023. Todas esas prácticas que se han descrito de sesgo en el conteo rápido, de de resultados del PREP que no se cargaron, cómputos distritales que se recortaron, terrorismo electoral el día de la jornada electoral, etcétera, etcétera. Difícilmente pueden repetirse porque la movilización social ha impedido que estas prácticas se generalicen a partir del año 2018, una vez tenida esta experiencia en el Estado de México, que digamos ha sido el caso más dramático y negativo en términos de hasta dónde se puede burlar la voluntad popular por decisión de una élite política que lleva pues, desde 1929 con dos nombres, primero el Grupo Gomista y después el Grupo Atlacomulco, y que no ha soltado el poder y que para eso pues ha recurrido a todos los medios lícitos e ilícitos a su alcance, lo mismo comprando funcionarios de casilla, funcionarios electorales, intimidando, amedrentando a militantes de otros partidos políticos. Y aquí es algo muy importante, como lo comentaba Álvaro Delgado, con la complacencia de un amplio sector de la oposición que ha sido, yo me atrevo a decirlo, cómplice de esta situación desde hace muchos años, porque todo lo que ha ocurrido no ha sido desconocido por estos actores políticos del Estado de México y que tienen su propia lógica. Tanto el PAN como el PRD especialmente no se parecen mucho a sus partidos nacionales porque acá han sido muy colaborativos con el gobierno del Estado y todo lo que ha ocurrido pues ha sido siempre muy bien recompensado. Las fortunas de muchos líderes políticos en México son inmensas, los de oposición, ya ni se diga los que están en el poder, y es precisamente producto de esa serie de complicidades, de esa simulación democrática que se vive en el Estado de México desde hace mucho tiempo y que ha sido posible en buena medida gracias a el dinero que se ha invertido para ello. Debemos recordar que Arturo Montiel, el peor ejemplo en ese sentido, dijo una y otra vez que todo lo que se pueda comprar en política resulta barato. Y eso es lo que se ha hecho con la oposición, con muchos líderes políticos formalmente opositores, valga la redundancia, que han sabido vender cara su simulación, su doblegamiento, y eso pues ha sido muy bien recompensado por el gobierno del Estado. Dice Bernardo Barranco, a quien ustedes conocen muy bien, que en el Estado de México no hay mejor negocio que hacer un partido de oposición, porque eso lleva implícito una serie de privilegios que difícilmente se puede acceder
en otras entidades, a las que no conozco tanto como el Estado de México, pero lo que sí puedo decirles es que acá se hace una política que siempre está aderezada por grandes cantidades de dinero. El caso de Arturo Montiel es prototípico de el uso del dinero para comprar a la oposición. Lo hizo cuando pierde la mayoría en el Congreso y de pronto se compra a 13 diputados del PAN, nada menos, que se vuelven independientes, pero en realidad obedecían a Arturo Montiel. Pero han pasado años después de que Montiel hizo eso. Las condiciones que existen en el Estado de México a una semana y media de las elecciones, a 6 días del fin de las campañas, hacen prever que el PRI pueda ganar con todo lo que sabe hacer, o por fin habrá alternancia en el Estado de México, doctor. Bueno, yo siempre he pensado que en esto no se puede decir qué ha ocurrido hasta que llega el día de la jornada electoral, y más aún cuando llegan los cómputos, porque el PRI ha sido un experto en remontar ventajas. En 1999 Montiel iba detrás de José Luis Durán y terminó remontando, desde luego con el fraude que ya todos conocemos que se hizo con esta fuerza mexiquense. En el año 2005 Rubén Mendoza duplicaba en preferencias electorales a Enrique Peña Nieto, quien terminó duplicando los votos de Rubén Mendoza Ayala gracias a una serie de acciones judiciales en contra de Rubén Mendoza, a quien se le revivieron algunos expedientes judiciales por una muerte no esclarecida de un líder político y una serie de acusaciones de pederastia. A partir de ahí, Rubén Mendoza bajó el nivel de su campaña y terminó derrotado ampliamente. Y en 2017, pues ustedes han de recordar, Josefina Vázquez Mota es candidata presidencial del PAN, tenía una alta preferencia electoral en el Estado de México. Terminó en cuarto lugar. ¿Qué se hizo? Pues una serie también de acciones judiciales en contra de su familia, por lavado de dinero, en contra de ella, por una cuestión relacionada con recursos dados a un fideicomiso para migrantes que ella, según esto, no había esclarecido, y bajó el nivel de su campaña y terminó en cuarto lugar. Y bueno, pues la historia pues nos dice en ese sentido que no debe uno de dar resultados pues antes de que ocurra. A mí me parece que los esfuerzos que ha hecho el PRI en los últimos días, y bueno, las evidencias que se han descubierto, por ejemplo, en Tlalnepantla, una bodega llena de despensas, quiere decir eso que sí, con los mismos métodos, sí, de antes, que es la compra y la coacción del voto. Y desde luego, pues esto es lo que se descubrió. Siempre lo que no se descubre es mucho más, y desde luego yo no dudo que haya una operación electoral en muchos niveles para que el día de la jornada electoral se compren todavía muchos votos, sobre todo apostando a los indecisos, que según las últimas encuestas del día de hoy, pues, es un número importante de indecisos que todavía podrían ser persuadidos, por decirlo de alguna manera, de emitir su voto en el sentido que este partido desea. Entonces, sí es más difícil, es un bien que está subordinado, pero está mucho más vigilado que antes. La elección del Estado de México seguramente contará con muchísimos observadores electorales y eso ayudará a la transparencia, pero no hay que olvidar la experiencia de 2017, también con muchos observadores electorales, también con mucha vigilancia. Se dio un resultado inesperado, porque igual las encuestas sobre alternancia decían que casi 75% de la gente estaba por la alternancia en el poder, y eso no ocurrió. Y no ocurrió precisamente por todas estas prácticas de compra y coacción del voto, de terrorismo electoral, que se vivieron en esa jornada electoral de 2017. O sea, en su momento, allá en 2017, frente a todo mundo,
se mandaron cabezas de cerdo a las casillas electorales, apareció propaganda falsa, también rumores de que iba a haber atentados, o sea, todo eso operó y en el ADN del PRI está volverlo a hacer en la elección que viene. La recomendación para Delfina Gómez y su equipo en ese sentido sería: pónganse abusados y no canten victoria. ¿Esa sería? Sí, por supuesto, en todas las presentaciones que hemos hecho con Bernardo Barranco ha sido que pues esto nunca en un proceso electoral, en una competencia política, cualquiera que sea, no hay enemigos pequeños, no hay victorias predeterminadas, son victorias que hay que trabajar todo el tiempo. Y en el caso del Estado de México más, dado que se trata de una entidad que tiene, yo diría, los operadores, mejor dicho, mapaches electorales más eficientes. En las muchas ocasiones que yo fui a procesos electorales de estados de la República, por lo general encontraba gente exportada, por decirlo de alguna manera, del Estado de México a esas entidades, como asesores en las campañas, como operadores electorales, algunas veces hasta disfrazados de observadores también. Y pues en ese sentido, la experiencia en el sentido de revertir la voluntad popular de los operadores políticos del Estado de México es impresionante. Como les decía, esta fuerza mexiquense de Arturo Montiel, pues produjo muchos fraudes electorales, no solamente aquí, sino en varios estados de la República, porque para eso están preparados, para aplicar 1001 fraudes electorales si es necesario. Tienen muchas maneras, sería larguísimo tratar de enumerarlos aquí, pero son expertos en fabricar votos, en anular algunos que son de la oposición, en abrir las bodegas. Yo les voy a platicar muchísimas experiencias de momentos en donde le han pedido a los encargados de las llaves que les den las llaves para trabajar en la noche y revertir los resultados electorales. Otra vez, por ejemplo, en Ecatepec amenazaron con quemar una bodega y esto pues, podía provocar una tragedia si no se les entregaban las llaves y se les daban a cambio de eso a los encargados millones de pesos por proporcionar las llaves. En algún momento vivimos en Coyoacán, que en una sola noche revirtieron un resultado electoral que era favorable al PRD y al día siguiente era favorable al PRI. Anularon un sinnúmero de boletas en esa noche y después ya fue difícil demostrarlo y se tuvo que ir al tribunal, donde el tribunal anuló la elección, que al final ganó el PRI. Entonces, tienen un verdadero ejército de mapaches, de operadores, de ingenieros electorales, y esto pues es importante tenerlo en cuenta desde cualquier punto de vista, especialmente desde quienes compiten por el poder, porque si pecan de ingenuos y piensan que esto ya está resuelto, pues no es así. No hay que pensar en experiencias no a nivel estatal, pero por ejemplo en 2006 todas las tendencias indicaban que el actual presidente encabezaba las preferencias y la noche previa el Bester Gordillo, Felipe Calderón y todos los demás que se asociaron para derrotarlo, pues obtuvieron entre la noche previa a la jornada electoral y la jornada electoral más o menos unos 400,000 votos que fueron suficientes para revertir lo que parecía una victoria inminente. Usted ha sido 2 veces consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de México, un órgano electoral que históricamente ha estado bajo el control del gobierno estatal y del PRI. ¿Sigue el órgano electoral bajo el control del gobierno estatal y del PRI? ¿Y de qué dimensión es este control capaz de alterar resultados ya después de haber sido emitidos los votos en la jornada electoral, consejero? Sí, bueno, el grado de dependencia es muy grande. Mire, el secretario ejecutivo depende pues directamente del secretario general de gobierno. Yo le puedo platicar experiencias de gente que ha aspirado a ser presidente del IEM en los últimos procesos, y una de ellas, por ejemplo, fue entrevistada por el gobernador y la condición que le pusieron fue que tenía que ratificar al secretario ejecutivo. Y sin eso, pues no había apoyo. Y
cosa que finalmente ocurrió. Entonces, a través de la Secretaría Ejecutiva, que es el vínculo directo con la Secretaría General de Gobierno, se reciben instrucciones, y instrucciones como las siguientes. En la elección de 2005, cuando ganó Enrique Peña Nieto, entre comillas, fue: no se abre un solo paquete a pesar de que lo pida la oposición, y no se abrían los paquetes electorales, aunque hubiese razones legales para abrirlos. Entonces, sí hay una gran dependencia. Le puedo decir que no solamente los consejeros pasan por el filtro de los partidos, en este caso del PRI, y a veces, aunque sean propuestos por otros partidos, en su momento, cuando era directamente la legislatura, de todas maneras encontraban la manera de mantenerlos sometidos. Y después de que designó el Consejo General del INE, pues ocurría algo parecido, porque muchos consejeros del INE también tenían una clara preferencia política y actuaban como verdaderos operadores del PRI. Alguna vez un un representante llamó al consejero Marco Baños como el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en el Consejo General del INE. Algo así podría decirse del IEM, donde había una especie de coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, y las órdenes que se veían eran directas. Alguna vez que el presidente del PRI, en la segunda ocasión que fui consejero, dijo que se iba a ratificar al secretario ejecutivo, yo le cuestioné, le dije: pero si ni siquiera lo conoces, ¿cómo es que lo vas a ratificar? Y le dije: es una instrucción del secretario general de gobierno, ¿verdad? Y no lo negó, porque así es. Entonces, ¿cómo se revierten o cómo se le mete mano a los resultados? Bueno, hay muchas maneras. Son una especie de fraudes hormiga. No es de manera generalizada con un solo método. A veces les facilitan el acceso a las bodegas, ¿no? Electorales en la noche de la jornada electoral. Como yo lo demostré en 2007, varias de las actas estaban duplicadas, carecían de firmas de los representantes asignados, tenían los mismos funcionarios, en fin, una serie de inconsistencias que después de una larguísima jornada, pues era muy difícil probar, porque además ellos tenían todo un equipo impresionante para ir acomodando todo. Incluso se abrieron cómputos que ya se habían cerrado, y había datos que no aparecían en el cómputo original. Hay otras maneras. Mire, en las zonas rurales es muy fácil presionar a los funcionarios de casilla. Son gente muy vulnerable, y sobre todo el sur del estado, que está en poder, así se lo digo textualmente, en poder del crimen organizado, son muy vulnerables. Yo en algunas ocasiones le reclamé al entonces secretario general de gobierno cómo el sur del estado estaba entregado prácticamente a la delincuencia organizada sin que ellos hicieran nada. Yo les reprochaba que el monopolio de la violencia legítima del estado, pues no la ejercieran ellos, sino más bien lo hubieran dejado a los grupos criminales. Entonces es muy fácil presionar a los funcionarios de casilla, es muy fácil presionar a los representantes del partido, que a veces terminan todos siendo del PRI. ¿Sí? Digo, yo le puedo platicar, en 2006, en una elección federal, todos los representantes en Zumpango, todos eran representantes del PRI, aunque tenían ahí el logotipo de PAN, de PRD y demás, todos eran del PRI, para tratar de revertir el resultado electoral. Entonces, esto, como les decía, presiones en las casillas, presiones a los electores, compra y coacción del voto, centros de reparto de recursos en los lugares cercanos, presiones para abrir las bodegas la noche de la jornada electoral, reapertura de cómputos ya cerrados, y en fin, entonces una especie de fraude hormiga en varios métodos que al final terminan revirtiendo los resultados electorales. Por ejemplo, como les decía, en 2006 abrieron la bodega en una noche, el PRD ganaba por unos cuantos votos, rápido entraron y anularon algunos votos, y ya en el cómputo pues ya resulta que los votos estaban anulados y no hubo manera de eso. Sí. Le pregunto, Gabriel Corona, si se menciona mucho que con Alfredo del Mazo se cierra, digamos, un ciclo de casi 30 años o de 30 años, en donde una misma familia ha gobernado el Estado de México.
no solamente en el pasado han gobernado, pues recordemos que el padre, el abuelo, etcétera, pero ahora pues es un familión bárbaro el que ha gobernado estos años de Arturo Montiel, el otro, el primo, el tal, y que Alejandra del Moral no es necesariamente parte de esa familia y que por lo tanto no hay un compromiso propiamente de esa estructura con ella. ¿Usted le cree a esa versión? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Efectivamente, en la historia del Estado de México ha habido algunos no nacidos en el Valle de Toluca, Tlacomulco, pero eso no quiere decir que no pertenezcan a ese grupo. En el caso de los dos últimos, yo podría hablarle desde Wenceslao Labra, que era yerno de Filiberto Gómez, que era el jefe de la mafia de ese tiempo, de la mafia política. Gustavo Vaz, que aunque fue no nacido en Tlalnepantla, pero bueno, él ya llegó por una decisión presidencial. Pero de los últimos, por ejemplo, Erubiel Ávila, pues nada más hay que ver de sus especies de licenciatura. Está dedicada a Arturo Montiel, al que incluso de manera hasta cursilona se la dedica diciendo que Arturo Montiel es como un árbol frondoso en el cual él se ha protegido, ¿no? Y en el caso de Alejandra del Moral, pues nada más hay que ver la trayectoria de ella. Está ligada a Peña Nieto y Alfredo del Mazo. A Peña Nieto, pues, cuando fue presidenta municipal de Cuautitlán Izcalli, y ya cuando fue directora del Bansefi, hoy Banco del Bienestar, y a Alfredo del Mazo, pues en los cargos que tuvo en las secretarías en las que ha estado, últimamente la de Desarrollo Social, ¿no? Bueno, también con Erubiel estuvo como presidenta del PRI estatal, ya lo comentaba yo. Ella fue la que se encargó de toda esa operación durante las elecciones en las que resultó formalmente electo Alfredo del Mazo. Entonces, la verdad es que yo no creo eso porque finalmente, aunque haya nacido en otro municipio, el Grupo Atlacomulco es no solamente un grupo en términos, ¿cómo decirlo?, en términos de lugar de nacimiento, sino de formas de hacer política, de una combinación perversa de negocios y poder, de política y dinero. Y en eso, pues hay que ver lo que se ha descubierto, pues las propiedades de Alejandra del Moral, la última, un departamento, una casa en Polanco, que además siempre con precios por debajo del mercado, su involucramiento en los negocios inmobiliarios que terminaron mal, el proyecto ahí de Urbi, entre otros, ¿no? Pero yo no he conocido un solo político priista que realmente sea pobre. Todos están enriquecidos porque siempre encuentran la manera de abrir las puertas de cargos públicos lucrativos o de permitirles hacer negocios al amparo del poder. Toda una tradición del grupo Atlacomulco y de toda la clase política posrevolucionaria, toda la familia revolucionaria desde 1920 hasta la fecha, y que pues es relatada por muchos escritores, incluso pues por Carlos Fuentes en La muerte de Artemio Cruz, ¿no? Finalmente, de mi parte, Gabriel Corona, 2 veces consejero electoral del Estado de México, no ha ganado todavía Delfina Gómez. Y tampoco habría que descartar una victoria de Alejandra del Moral con las prácticas legales e ilegales que están en la biografía del PRI. Por supuesto, aunque hay que ser también muy objetivos en términos de probabilidades. Todas las encuestas señalan que las ventajas en preferencias electorales la lleva la candidata de Morena. Sin embargo, esto, al menos la encuesta que vi yo de Massive Caller, pues ya aparece mucho más cerca la candidata de PRI, PAN y PRD. Entonces, a mí me parece que los indecisos es un sector que hay que trabajar todavía mucho para quien quiera ganar, porque ese porcentaje que está, si mal no recuerdo, entre un 15 y un 17% aproximadamente, pues todavía podría ser un factor determinante. Porque no hay que olvidar que el PRI es una maquinaria muy bien organizada,
de hacer elecciones, de aplastar a sus oponentes por las buenas o por las malas. Por las buenas es comprándolos, por las malas es intimidándolos, amenazándolos, sacándolos de la competencia política. Sabemos que han ocurrido y ocurrieron muchas cosas durante 2017. Algunos representantes fueron secuestrados de manera express, otros fueron intimidados. Recuerdo el caso de el sur del estado, en Tejupilco, ahí llegaron a intimidar a alguna brigada ahí de la campaña de Delfina Gómez. Entonces, esas prácticas de terrorismo electoral que a algunos no les afectan, para otros sí los hacen muy vulnerables. Entonces yo, esta historia, esta hipótesis de que se ha negociado desde hace mucho la gubernatura del Estado de México, nunca le he creído, porque el Estado de México es uno de los grupos políticos más mafiosos, más corruptos de todo el país, que no van a renunciar al poder político así nada más, porque eso significa abandonar negocios, y eso es algo que no están acostumbrados porque es la manera que tienen de vivir. Yo creo que la mafia mejor organizada del poder político en este país está en el Estado de México, y de ahí el por qué pues, sea uno de los estados, junto con Coahuila, que todavía tiene un gobierno emanado del PRI, y esto hasta que no termine el 4 de junio y después el cómputo no se puede dar por descontada ninguna victoria. Carajo. Pues, Gabriel Corona, le agradecemos que haya estado esta noche aquí en Los Periodistas. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de externar mi punto de vista. Buenas noches. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches.